Hola, soy Gabriela Canedo Ramírez, licenciada en Educación Preescolar. Actualmente trabajo en el Jardín de Niños Enrique Cerrepsamen, ubicado en la localidad de Izcanelco, Tantoyuca, Veracruz. Un contexto rural, por lo tanto son pocos los padres de familia que tienen acceso a Internet. Para ello necesitan comprar unas fichas que les permiten conectarse a una red general comunitaria y por lo tanto el Internet es muy lento e intermitente. Por ello consideré que no era una opción realizar clases virtuales mediante alguna plataforma digital, puesto que para ello utilizan sus teléfonos y no todos tienen acceso a estos tipos de plataformas o aplicaciones. Por ello, decidí apegarme a las clases de Aprende en Casa, puesto que la mayoría de ellos cuentan con un televisor, y así trabajar de la misma manera todos. Y para ello decidí implementar un registro de actividades físico. Para ello hice unos cuadernillos en los cuales fueron registrando las clases. Mi cuadernillo, este que les voy a mostrar, es el primero que realicé, fue de manera quincenal, tomando en cuenta que el primer periodo de Aprende en Casa fue de repaso del Aprende en Casa anterior, del ciclo pasado. Incluí una introducción un poco extensa, pero muy explícita de cómo trabajar con sus hijos en casa y la importancia de su apoyo, algunas sugerencias y algunos tips para poderlo realizar en casa. Incluí el horario semanal con las diferentes clases de acuerdo a los campos y áreas del desarrollo, y también incluí una propuesta de horario sugerida para organizar las actividades de casa, tanto las de la escuela como las que realizan familiarmente, para poder llevar un poco más organizada su jornada de trabajo en cuanto a las clases de Aprende en Casa. Que incluí un registro de hábitos diarios de higiene personal con la intención de favorecer tanto sus hábitos como el campo de pensamiento matemático, pues tenían que escribir la fecha y luego ir registrando, marcando ya fuera el horario o la cantidad de acuerdo a las preguntas que se les fueran diciendo. ¿A qué hora te bañaste hoy? ¿Cuántas veces te lavaste los dientes? ¿Cuántas veces te lavaste las manos? ¿Cuántos minutos de actividad física realizaste? ¿Cuántas frutas comiste? ¿Cuántas verduras comiste? ¿A qué hora te dormirás hoy? Esta última pregunta, mi intención era realizarla al final del día y las otras durante el día. Ellos tenían que ir marcando, obviamente todo con ayuda de los padres de familia. Para ello en la introducción les fui explicando cómo iban a llenar las diferentes actividades y después de marcarlo, registrarlo aquí de manera escrita. Y bueno, al final esta pregunta de platícale a tu familia cómo te sentiste hoy, dibújate a ti mismo representando esas emociones que sentiste durante el día con la intención de favorecer la educación socioemocional. Y bueno, mi actividad permanente es la de la lectura en voz alta, ya sea de cuento, leyenda, poema, noticia, historia familiar, rima, fábula, adivinanza, trabalenguas. Ellos debían marcar cuál de ellos fueron el que escucharon el que registraron, escribir el título y un dibujo de la lectura escuchada para favorecer el área del desarrollo personal y social de artes. Y también aquí el nombre del artista que hizo este dibujo, pedí que escribieran diariamente ellos su nombre para ir favoreciendo la escritura del nombre propio. Y pues bueno, esas eran como las actividades de inicio permanentes. Y después están el registro de las actividades de Aprende en Casa. La primera clase de hoy fue y entonces aquí estaban todos los campos y áreas y ellos tenían que marcar de cuál fue. Y después, ideas principales, preguntas o actividades solicitadas en clase. Al inicio de Aprende en Casa, pues ya saben que fue como un tipo repaso, entonces la mayoría eran preguntas. Entonces los padres iban registrando las preguntas y ellos entre todos ir respondiéndolas. Entonces aquí abajo también incluí, ¿te gustó la clase sí o no? ¿Y por qué? Y tenían que escribir pues por qué les gustó y qué fue lo que más les gustó aprender de esa clase. Y del mismo formato para la segunda clase, pero pues igual tenían que ir registrando cuál era y las preguntas. Y pues responder a estas preguntas pues en cuanto a lo que escucharon y vieron en las clases. Y bueno, esto era el trabajo diario y pues se iba repitiendo, ¿no? O sea, cada día su registro de hábitos, su lectura en voz alta con su dibujo y las actividades
las clases de Aprende en Casa, la primera y la segunda. Y pues bueno, este fue el primer registro, el primer cuadernillo que elaboré, o sea, que ellos fueron completando desde casa. Y pues de igual forma, o sea, se solicitó que tuvieran seguimiento a las clases, pero pues de la misma manera yo les iba proporcionando las preguntas por el grupo de WhatsApp, se las iba enviando, y al igual que el material que se iba enviando a través de la clase solicitada. Para el segundo periodo, este primer cuadernillo fue de 15 días. Para el segundo periodo, en cuanto a que ya era Aprende en Casa 2, al principio sí siguieron habiendo algunas preguntas, pero con el pasar de los días, en vez de ser preguntas, se manejaban diferentes retos del día. Entonces ahí ellos tenían que ir registrando mediante dibujos cómo iban logrando el reto del día y cómo es que en familia los iban completando. Cuando salió Aprende en Casa 2, hice el formato de manera mensual, y pues bueno, de igual forma en el grupo de WhatsApp yo les iba poniendo las diferentes retos del día, porque en este caso se manejaban retos, ¿no? Ya no eran preguntas. Y pues de igual forma, de acuerdo a la clase, yo les iba mandando y ellos iban registrando en su espacio el reto que se había solicitado de acuerdo a la clase, pero seguían con los registros de hábitos diarios y de la lectura en voz alta, con la intención de seguir favoreciendo los mismos campos, o sea, que no se perdiera ni se dejara uno u otro. El de lectura en voz alta, pues favoreciendo lenguaje y comunicación, y artes por el dibujo. Y en el de hábitos diarios, tanto exploración por tomar en cuenta sus hábitos, y también pensamiento matemático para ir registrando de manera escrita y contando de acuerdo a las cantidades solicitadas. Y pues también el de educación socioemocional por ir registrando el sentimiento que tuvieron durante ese día. Y pues bueno, realmente este formato me ha sido muy funcional. Creo que los padres de familia mantienen pues buen interés con el mismo, y pues les permite de una forma más pues tangible registrar lo que se solicita durante las clases de Aprende en Casa. Y pues bueno, este ha sido el formato que yo diseñé para llevar a cabo el registro de las clases, y pues a la par con el recibir las evidencias de fotos o videos que me van enviando sus mamás, y que obviamente no lo pueden hacer de manera diaria porque algunos no tienen el acceso a internet, como mencioné, pero pues a veces o me juntan todas y me las envían al final de la semana, o cuando ellas van pudiendo y a sus posibilidades, pues yo las voy recibiendo. Y pues bueno, esta es la forma en que yo he venido trabajando durante este ciclo escolar, y pues muchísimas gracias por su atención.